Bueno, buenas noches. Por supuesto, para nosotros es un placer estar en contacto con ustedes y compartir un poco este tema, que quiero agradecerle especialmente a la Sociedad Peruana de Oftalmología, en la figura de su presidente y del doctor Villalobos. Este tema es un tema que está indudablemente en la cresta de la ola en este momento. Fíjense que el título es Cultura de la Seguridad en Oftalmología, pero el gran título sería Cultura de la Seguridad en Medicina. Y en general, uno cuando ve esto piensa en la seguridad del paciente, ¿no? Porque el foco estaba puesto inicialmente en eso, pero yo les agregaría que en realidad es cultura de la seguridad del paciente, del médico y de las instituciones médicas, porque todo es un conjunto que está involucrado en ese concepto y que para que realmente tenga un desarrollo va a requerir un verdadero cambio cultural en nuestra sociedad, principalmente en el ámbito médico y en el ámbito también del derecho, porque nosotros venimos tradicionalmente ejerciendo bajo la amenaza de una cultura punitiva, o sea, donde se castiga severamente cualquier tipo de error, sin analizar las conductas y sin que esos errores nos permitan generar un aprendizaje para que esos errores no vuelvan a repetirse. Pero bueno, esto ya lo vamos a desarrollar en la introducción, pero lo que yo quería decir como primer concepto es que cuando uno habla de cultura de la seguridad, no solamente está hablando de la seguridad del paciente, sino que está hablando también de la seguridad del médico, en este caso del médico oftalmólogo, y de la institución oftalmológica en la cual trabaja ese médico oftalmólogo. El subtítulo dice Incidentes en la práctica de la especialidad. Eso fue un poco la excusa para entrar en este tema. Ya después el doctor Rodrigo Torres le va a explicar cómo desarrollamos la encuesta y demás, para analizar qué es lo que estaba pasando en la práctica de nuestra especialidad. En realidad, si uno busca la bibliografía, es el primer trabajo con estas características, en donde se abarque en forma global toda la especialidad, porque las pocas citas bibliográficas que hay sobre este tema están enfocadas en determinadas prestaciones oftalmológicas, por ejemplo, incidentes en la cirugía de catarata, puntualmente, por ejemplo, ¿no? Errores en los lentes intraoculares, básicamente en eso. Pero repito, esta es la primera vez que se enfoca globalmente nuestra especialidad bajo esta perspectiva. Bueno, la siguiente, por favor, Rodrigo. Hemos dividido a los fines didácticos esta presentación en tres etapas. Una es una etapa introductoria, la historia de este concepto y la concepción actual sobre el tema de la seguridad. Luego los datos de un estudio nacional que realizamos en Argentina, que es lo que yo les estaba comentando. Y finalmente la discusión, qué conclusiones podemos sacar y cómo vemos este tema a futuro, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, para entrar en tema, nos vamos a ubicar en esto de errar humano es un trabajo, es un informe que presentó el Instituto de Medicina de Estados Unidos en el año 1999. Ahora, previo a ese tema, previo a ese año, en el año 1986, ustedes recuerden que hubo un gran desastre en una planta nuclear, que era la planta nuclear de Chernobyl. ¿Recuerdan ustedes eso? Chernobyl, principios de 1986. Ahí es cuando se empieza a instalar el tema, seriamente, el tema de la seguridad en determinadas industrias, en este caso en la energía atómica. Previamente había sido en la industria aeronáutica. Pero a nivel de la salud, es en el año 1999, cuando aparece este informe en Estados Unidos, cuando se focaliza el tema de la seguridad en el tema de la medicina. La siguiente, por favor. Como les decía, fue un informe del Comité de Calidad de Salud del Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y bueno, generó una verdadera conmoción, porque fíjense ustedes que se estaba analizando lo que estaba ocurriendo en hospitales de Estados Unidos, o sea, un país desarrollado del primer mundo, donde se producían entre 45.000 y 100.000 muertes por año provocadas por un error, y una gran proporción de esos errores eran, para colmo, errores evitables. Y incluso fueron más allá y dijeron que era la octava causa de muerte más frecuente en Estados Unidos,
superando incluso las muertes por accidente de tránsito o por cáncer de mama. Es decir, en una palabra, pusieron en agenda el tema de la seguridad en medicina, naciendo justamente de un país de primerísima calidad en cuanto a sus prestaciones. Entonces, el primer concepto es que existen errores evitables en medicina. La siguiente, por favor. Previamente, en el Reino Unido, en el año 1991, se había realizado un estudio donde encontraron que el 58% de los errores, de los efectos adversos detectados, eran también consecuencia de errores previsibles. Ese fue el antecedente inmediato al de 1999. Y luego, si quieren darle una connotación económica o cuál es el impacto económico de esto, justamente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o sea, la OCDE, determinó que el 15% de los gastos globales en salud están siendo destinados justamente a resolver las consecuencias básicamente de estos errores evitables en medicina. Y entonces aparece como nuevo capítulo en el manejo del riesgo en instituciones de salud el concepto de cultura de la seguridad. Cultura de la seguridad. Acá yo me quiero detener un poquito, Rodrigo, y decirles que para que este concepto de cultura de la seguridad pueda desarrollarse en su plenitud, requiere un verdadero cambio cultural. Es decir, requiere, en primer lugar, salir de ese ambiente punitivo en el cual estamos acostumbrados a ejercer la medicina, con temor a ser demandados y por lo tanto donde lo que prepondera es no el reporte de incidentes, sino al contrario, muchas veces el ocultamiento de incidentes. De manera tal que si uno oculta errores o incidentes, es probable que si no se cambian los protocolos de seguridad de la organización, esos errores y esos incidentes puedan volver a repetirse ad infinito. O sea, se crea un círculo vicioso. De manera tal que, insisto en este concepto, esto requiere un cambio cultural y salir, extraernos, digamos, de esa cultura punitiva, de esa cultura. Y esto obviamente lo conversábamos en el preámbulo, en la previa, digamos, a esta grabación con el doctor Villalobos. Esto requiere también un compromiso de los líderes, o sea, de los líderes de las organizaciones médicas, porque el ejemplo tiene que venir de arriba hacia abajo, porque si los líderes nos dicen, no, acá lo primordial es la eficiencia y fundamentalmente la productividad económica a expensas de la seguridad, bueno, se acabó la discusión, no existe el concepto de seguridad. Entonces, ese cambio cultural tiene que comenzar con los líderes de la organización. Y entonces, este tema de este cambio cultural nos lleva al concepto de lo que se llama la cultura justa, que es un concepto ideado hace poco más de 10 años por David Marks, que es un abogado e ingeniero, y él habla de básicamente de tres conductas bien diferenciadas. Él habla del error humano, lo que las conductas de riesgo y las conductas temerarias. Entonces, repito, error humano, conductas de riesgo y conductas temerarias. Obviamente que el error humano es un error no intencional, son los famosos fugas o lapsus, o sea, ahí no hay en absoluto intención. Las conductas de riesgo, bueno, es cuando uno se aparta de determinados protocolos, por ejemplo, alguien en quirófano, apurado por la agenda quirúrgica, no hace el checklist, o sea, el listado de verificación de seguridad prequirúrgica, entonces ahí nos estamos apartando de los protocolos, y bueno, ni que hablar la conducta temeraria. Ahora, yo los invito a pensar en lo siguiente. Si queremos realmente meternos en serio en la cultura de la seguridad, ¿en dónde tenemos que poner el foco? ¿Lo tenemos que poner en el resultado o lo tenemos que poner el foco en la conducta? Les voy a dar un ejemplo. Dos enfermeras, por ejemplo, en una terapia intensiva neonatal, por ejemplo. Una enfermera se equivoca en una dosis y un recién nacido, un neonato, fallece. Días más tarde, otra enfermera comete el mismo error, se obtura la vía y entonces esa droga, por ejemplo, potasio, no le llega al recién nacido y el recién nacido no fallece. A la primera enfermera le hacen una causa penal y obviamente la separan de su trabajo, y la segunda enfermera no le pasa nada porque no hubo un resultado negativo. Entonces, ahí está el cambio cultural. Lo que tenemos que analizar son las conductas, ¿no es cierto? Y no el resultado final. No sé si soy claro o prefieren hacer algún comentario al respecto, porque esto tiene que quedar
muy, muy clarito. O sea, el foco tiene que estar puesto en los procedimientos, en las conductas, y no tanto en el resultado final. Yo no estoy hablando de impunidad, ojo, porque en ese tercer tipo de conducta, que son las conductas temerarias, no hay ninguna duda que ahí tiene que haber un enfoque punitivo. O sea, no se pueden admitir tolerancia cero a las conductas temerarias. Pero en los otros casos, los errores humanos y conductas de cierto riesgo, bueno, podrían generar un aprendizaje y una modificación en los protocolos y no poner tanto el énfasis en la parte punitiva. ¿Alguien quiere hacer un Doctor, comentario? sí, sí, doctor, si me permite. Sí, Eso es muy importante, ¿no? Porque, o sea, eh, lo que usted dice, no tanto el resultado, ni tampoco en la persona, sino qué pasó en el sistema, en ese proceso, ¿no? exactamente. ¿Qué pasó en el proceso para que esa enfermera pusiera el potasio a un bebé? ¿O qué pasó en ese proceso si nosotros, lo que usted mencionó hace un momento, no hicimos el checklist se puso un lente, por decir un lente equivocado y después estamos con una sorpresa reflexiva, ¿no? O sea, ¿qué no se hizo durante el proceso que nos llevó a este resultado, a este evento adverso? Y no centrarnos en la persona que no hizo lo debido, etcétera, ¿no? Entonces, porque eso nos va a servir para el aprendizaje y para evitar lo que siempre decimos, que el error se vuelva a repetir, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa es la idea. De manera tal que si uno quisiera sintetizar todos estos conceptos, diríamos que hay 5 elementos en la cultura de la seguridad. Uno es la cultura de la información, o sea, disponer de datos relevantes. Si no hay datos, no hay forma de analizar lo que está ocurriendo. Entonces, cultura de la información. La segunda es la cultura del reporte, sin temor a represalias. Si no, no va a haber reportes. Al contrario, hay que estimular, incentivar el reporte, hay que premiar el reporte, digamos, el reporte de los incidentes. Luego la cultura del aprendizaje, o sea, aprender de los errores para poder realizar cambios. Cultura del aprendizaje. Luego la cultura justa, que es lo que hablábamos recién, no castigar el error no intencional, sí castigar, por supuesto, la conducta temeraria. Entonces, la cultura justa es eso, no castigar el error no intencional. Y luego la cultura flexible, o sea, que todos los médicos y la organización en la cual ellos trabajan tengan la suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios. Entonces, repito, cultura de la información, cultura del reporte, cultura del aprendizaje, cultura justa y cultura flexible. Después hay otro concepto que quiero también dejar aclarado al principio, que son las llamadas normas no escritas. Es decir, si nosotros tenemos protocolos perfectamente claros, pero resulta que la norma no escrita dice, ojo, cuando tenemos una agenda quirúrgica muy cargada, afuera el checklist. Entonces, lo que en realidad está ocurriendo, lo que está predominando, es esa norma no escrita. Entonces, no estamos aplicando normas de seguridad. Ojo entonces con las normas no escritas, ¿no? O sea, porque si hay mucha presión de arriba hacia abajo para aumentar la productividad y para aumentar obviamente las ganancias y demás a expensas de la seguridad, se derrumba el edificio de la seguridad. Y después el otro tema que quiero recalcar es la relación con los pacientes y los familiares. Es decir, lo que se está viendo, digamos, en los reportes o en los artículos donde esto se analiza, en general en toda la medicina, es que esto que estaría compuesto por 3 elementos, esta relación con pacientes y familiares, que es la revelación del incidente, el pedido de disculpas y la compensación precoz, parecen ser 3 elementos muy, muy importantes con ciertos beneficios prácticos muy claritos. O sea, primero porque se hace una contención de daños y además se quita todo ese elemento subjetivo que muchas veces rodea a los prolegómenos de una demanda de mala praxis, donde el paciente y los familiares están sumamente enojados con su médico, con sus médicos y con la institución. Una institución y los médicos que reconocen un error, que piden disculpas, y una institución que está dispuesta a hacer una compensación precoz, es probable que acorte o que evite el camino de un largo proceso judicial y que llegue a instancias de arreglos prejudiciales, o sea,
mucho más favorables en cuanto a monto, en cuanto al tiempo que va a ocupar ese tipo de demandas. De manera tal que eso también, fíjense ustedes, que requiere un verdadero cambio cultural. O sea, acostumbrarnos a reportar el daño no solamente a la institución, sino también al paciente, el pedido de disculpas correspondiente y la actitud de la institución de la compensación precoz. Con respecto al compromiso de los líderes, desde el punto de vista práctico, lo que en general se aconseja es lo que se llama los recorridos ejecutivos de seguridad. O sea, el líder de una organización tiene que periódicamente, por ejemplo, una vez por mes o incluso más seguido, hacer una recorrida por todas las áreas de su institución, supongamos un gran centro oftalmológico que esté dividido en distintos departamentos, charlar con los especialistas, charlar con enfermería, charlar con los técnicos y ver qué está pasando en términos de seguridad. O sea, la gente tiene que sentir que hay un compromiso institucional con este tema. Y después los conceptos de briefing y debriefing. O sea, el briefing sería una mini reunión previa a la acción. O sea, repasar que todo esté en orden previo a la acción. Y el debriefing sería una mini reunión de todo el equipo posterior a la acción, analizando lo que se hizo bien, pero fundamentalmente lo que no se hizo tan bien, aunque no haya habido resultados complicados, pero justamente siempre en esa idea de aprender de los errores, ¿no? De manera tal que un poco esta es la introducción que yo quería hacer sobre este tema. Acá está apareciendo en el PowerPoint la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud a partir de 2005, con guías sobre el reporte de eventos adversos y sistema de aprendizaje, y que la consigna es de la información a la acción, ¿no es cierto? La siguiente, por favor, Rodrigo. Bueno, vuelvo a repetir, se resaltó la importancia del informe de incidentes y su ulterior análisis, la cultura de seguridad del paciente, la difusión de las conclusiones. Recuerden, por ejemplo, que en la industria aeronáutica, cuando un accidente fue provocado por un cablecito naranja, digamos, después de la investigación, automáticamente todos los aviones de esa fábrica van a investigar ese cablecito naranja a ver qué está pasando, si el aislante era de buena calidad o no. Es decir, es un ejemplo grotesco que les doy, pero justamente no solamente el reporte interno, sino después también el reporte compartido, ¿no es cierto?, para que todas las instituciones compartan protocolos de seguridad. Y entonces ahí aparece el concepto de las agencias nacionales de reportes e incidentes en el sistema de salud. Agencias nacionales de reportes e incidentes en el sistema de salud. Es un tema que incluso en Argentina es de mucha actualidad, porque se está debatiendo en las comisiones de salud del Poder Legislativo una ley, bueno, que se ha llamado genéricamente Ley Nicolás, a raíz de un chico que falleció a partir de un procedimiento médico, digamos, y se está tratando de llevar, digamos, de llevar esa enseñanza o este concepto de la mala praxis clásica hacia este nuevo concepto de seguridad del paciente. Y uno de los artículos de esta nueva ley, que podría ser eventualmente promulgada, es justamente la creación de una agencia nacional o un reporte nacional de incidentes en el sistema de salud. Fíjense ustedes, por ejemplo, dice allá, en este informe habían estimado que el 80% de los eventos adversos con o sin daño, tanto en centros de internación como de atención ambulatoria, eran prevenibles. Y después van a ver con los resultados y los datos que le va a pasar el doctor Rodrigo Torres, cómo nosotros en oftalmología estuvimos prácticamente en esa cifra, digamos. La siguiente. Perdón, doctor. Sí. Sí, en otros países sí existe, ¿no? Un comité nacional donde todos, tanto médicos como otros profesionales de la salud, comunican, ¿no? Los incidentes que se presentan o los eventos adversos para después analizarlos y comunicarlos a todos, ¿no? Exactamente. Que Pero eso es lo que quieren hacer en Argentina. claro, lo cierto es que en Argentina hubo un atisbo de este tipo de organización en el seno de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Ahí tuvo mucho que ver el académico Alberto Agres con esa iniciativa, pero después se diluyó. ¿Y por qué? Porque
no fue acompañado de ese cambio cultural que yo les estoy comentando, o sea, pasar de la cultura punitiva a la cultura de la seguridad y la cultura justa. O sea, si no se produce ese cambio cultural, es muy difícil, digamos, que los profesionales realicen espontáneamente estos reportes, ¿no? De manera tal que las dos cosas tienen que ir de la mano. Y bueno, para ya darle paso al doctor Torres, les voy a comentar la clasificación que nosotros usamos, incluso para este trabajo que fue publicado hace 2 meses, la clasificación de incidentes de la Organización Mundial de la Salud, que lo clasifica en 4 tipos de incidentes diferentes. El tipo A es lo que ellos llaman casi accidentes, o sea, son situaciones que no llegaron a alcanzar al paciente, que estuvieron a punto de producirse, pero por distintos motivos del azar no alcanzaron al paciente. El tipo B de incidentes son los incidentes que sí alcanzaron al paciente, pero que no les generaron daño. El tipo C son los incidentes prevenibles con daño, o sea, estos provocaron daño y eran claramente prevenibles. Y el tipo D son incidentes que provocaron daño, pero que eran no prevenibles, que no eran no prevenibles. De manera tal que, bueno, que a partir de ahora, Rodrigo, te cedo un poco la conducción del PowerPoint. Bueno, muchas gracias, profesor Roberto Burrone, y gracias a todos los colegas de la Asociación Peruana de Oftalmología por la invitación. Cerrando un poco la introducción y los conceptos que nos comentaba el doctor Borrone, lo ideal es poder avanzar en estos 4 pasos, ¿no? Comunicar los eventos, analizarlos, corregir procedimientos y difundir procedimientos. Esa sería la dinámica deseable en el ámbito de salud. Cuando el profesor Borrone me comentó la idea, y bueno, con toda su experiencia en este ámbito y su percepción de la situación que estaba aconteciendo, mi función fue acompañarlo tratando de diseñar un estudio que generara evidencias sobre su percepción. Y eso es un poco el camino que hacemos habitualmente en investigación y aplicando herramientas de metodología de la investigación. Entonces, ir de la opinión a la evidencia científica. Como ejemplo, vamos a hacer un paso, un sobrevuelo sobre datos de este estudio que se ha publicado recientemente en una revista prestigiosa de Latinoamérica, que es la revista Medicina de Buenos Aires, pero tomen esto como conceptos que en realidad podrían aplicar ustedes, cualquier persona que esté viendo esto, que es sobre la percepción que uno tiene, se investiga, se evalúan los datos que hay, lo que llamamos el estado del arte, la bibliografía, valoramos si esta idea que tenemos es factible de llevar a cabo, si es realmente, si se justifica hacerlo, y si es así, comenzamos a evaluar qué herramientas, qué es lo que ponemos en materiales y métodos, qué herramientas necesitamos para llevar a cabo un estudio. En este caso, después de debatir con el profesor Borrone, evaluar la bibliografía que había al respecto y ver que realmente había muy poca información científica publicada en la actualidad, encontramos que esto realmente tenía originalidad, que se justificaba que la inversión de tiempo y recursos en hacer este estudio, y realizamos un diseño de estudio basado en una encuesta electrónica. Hay diferentes formas de hacerlo. Elegimos una herramienta electrónica bastante común, que es de uso gratuito, que está en Google, y fue dirigido específicamente a oftalmólogos de Argentina. Cuando hacemos un estudio de investigación, en la primera etapa hay un proceso necesario que es el diseño de un estudio, ¿sí? Diseño del estudio o protocolo del estudio, que también lo llamamos. Cuando uno lo hace, es importante monitorearlo, hacer una especie de auditoría de este proceso de investigación antes que la investigación se lleve a cabo. En nuestro caso, hicimos que el estudio fuera evaluado y posteriormente aprobado por el Consejo Argentino de Oftalmología, que también contribuyó en su difusión. Esto
es lo que también en cualquier tipo de estudio de investigación biomédica, inclusive por connotaciones éticas, debemos hacerlo con un comité de ética, docencia o investigación, ¿sí? Generalmente, si uno no lo tiene en la institución, puede evaluar otras opciones, e inclusive eso no tiene que ser una limitación para hacer investigación por temas económicos, porque también siempre existen las posibilidades de acercarse a compartir un protocolo de investigación en instituciones sin fines de lucro que lo puedan hacer. En este caso fue el CAO que nos ayudó, y la encuesta fue anónima. Se les solicitó a los médicos evocar y describir los incidentes ocurridos a lo largo de su carrera, ¿sí? No le pedimos que se acoten a los 2 años previos, a este año, a 5 años, sino en este caso queríamos tener una mayor información sobre lo que le sucedió en la carrera, clasificando estos incidentes, y para eso en la encuesta a quienes participaron les dimos esta información e instruimos a los médicos sobre esta clasificación de la Organización Mundial de Salud en casi accidentes, incidentes que alcanzan al paciente pero sin daño, incidentes prevenibles con daño e incidentes no prevenibles con daño. Bien, en esta etapa, en un trabajo de investigación, también se está haciendo docencia, porque los médicos participantes tuvieron que leer esto, interiorizarse, le aportamos información breve, y quien lo deseaba tenía la bibliografía como para profundizar. Entonces, un valor agregado de hacer un estudio de investigación y tratar de aportar evidencia científica es que uno ya está contribuyendo desde ese mismo instante con sus colegas, y los participantes han adquirido conceptos, me incluyo, yo los desconocía, el doctor Borronesi, yo los desconocía, y todos hemos ido aprendiendo sobre esto. Vamos a hacer un paneo de los resultados principales. Igualmente esto está publicado, es de acceso abierto, y con mucho gusto también nosotros se los podremos compartir. Respondieron 264 médicos, reportando 434 incidentes. Más del 70% alcanzaron al paciente. Esto ya es un dato clave. El 42,2%, casi la mitad, ocasionaron daño, y solo el 22,1% no se podía prevenir. Significa que gran parte de los incidentes se podría haber prevenido. Y ese ya es otro concepto principal. Si evaluamos la distribución de porcentajes en cuanto a esta clasificación de la OMS, acá tenemos en este gráfico de torta, donde nosotros encontramos que, bueno, teníamos casi un 30% de los incidentes, casi accidentes que no alcanzaban al paciente, 27% eran incidentes que alcanzaban al paciente pero sin daño. Los incidentes prevenibles con daño eran del 22,1%, como les comenté recientemente, y los incidentes no prevenibles con daño del 22,1%. Pero un concepto principal: la mayoría de los incidentes se relacionaron con la colocación de gotas. Ahora lo vamos a ver en unas tablas. Y representaron en total el 46,1%. 156 de 338 incidentes se relacionaron en nuestra actividad, la oftalmología, con la colocación de gotas. Es un dato realmente interesante, ya que todos los oftalmólogos, independientemente de la subespecialidad en la que trabajemos, actuamos instilando, colocando gotas. Bien, cuando vamos a los resultados ya descritos puntualmente, tenemos una tabla. No los vamos a cansar con esto, pero hemos hecho la discriminación a partir de la clasificación de la OMS, y bueno, ahí encontramos que en los cuatro grupos el tema de las gotas fue lo principal. También empiezan a aparecer el tema de las lentes intraoculares, ¿sí? Tanto en el grupo A, de los incidentes CAX y accidentes que no alcanzaron al paciente. Significa que se reconoció esto, y antes de que alcance al paciente se pudo solucionar. Acá tenemos 12 incidentes. En el grupo B, de incidentes que alcanzaron al paciente, fíjense
que bueno, lo más frecuente fue la inspiración del colirio equivocado, pero después tenemos error en la receta de los anteojos, de las gafas, de la prescripción de gafas, y en tercer lugar, compartiendo con el error de la técnica quirúrgica en estrabismo, también tenemos el implante de las lentes intraoculares incorrectas, pero resuelto con un recambio de lente antes de finalizar. Bien, cuando ya hay daño, tanto en el grupo C como en el grupo D, sea prevenible en el grupo C o no prevenible, el aspecto cambia un poco. Sigue en primer lugar el tema de las gotas, pero en segundo lugar aparecen las endoftalmitis. Luego tenemos en tercer lugar el tema de las lentes intraoculares y comparten ese tercer lugar con el shock anafiláctico. Ya lo vamos a ver un poco más adelante en la discusión. En los incidentes no prevenibles, las reacciones alérgicas a colirios, nuevamente las gotas en primer lugar, seguido por las endoftalmitis, habiendo respetado los protocolos preventivos, esto va a ser parte de lo que vamos a discutir, y el síndrome tóxico del segmento anterior, seguido de hemorragias expulsivas intraquirúrgicas. Bueno, está el detalle en las tablas, esto ya está publicado, lo pueden analizar, pero para poder avanzar, voy a comenzar, profesor Borrón, la introducción, y cuando usted lo desee me interrumpe y toma el tema y la discusión, ¿sí? O vamos Perfecto. compartiendo un poco el tema. Yo voy a Perdón, iniciar. doctor Torres. Sí, sí, adelante, doctor Villalobos. Quisiera ver la anterior diapositiva. Sí, con mucho gusto. ¿Esta o la Acá hay anterior? algo hay algo que me llama la atención y que muchas veces no lo tomamos en cuenta nosotros, ¿no? Muertes por inyección intravítrea, ¿no? O sea, Bien. es decir, pasa. Y muchas veces no tomamos en cuenta la salud general del paciente, si es hipertenso, etcétera, y solamente indicamos la inyección o colocamos la inyección, ¿no? O sea, me llamó la atención porque si bien es cierto, está descrito muy poco, pero acá se han presentado, ¿no? Le puedo hacer un comentario en Claro. relación incluso a eh, cómo está descrito este aspecto puntualmente en la bibliografía científica. La realidad es que la mayoría de los datos, comentaba en la introducción el profesor Borrone que cuando hicimos la búsqueda bibliográfica no encontramos ningún trabajo científico que haya encarado el tema de esta forma, pero sí que es cierto que hay muchos trabajos científicos que van analizando estos problemas de forma aislada. Dado que el tema de las inyecciones intravítreas, a causa de la prevalencia que tiene la degeneración macular asociada a la edad y además la aplicación de este tipo de tratamiento para la retinopatía diabética. Bueno, y en el mundo el tema de las inyecciones intravítreas ha pasado a ser un procedimiento médico oftalmológico o como sucede en Inglaterra, que lo aplican inclusive personal, no lo aplican los médicos oftalmólogos, sino que también lo aplican enfermeras y en consulta. El tema de las muertes se reporta principalmente en los ensayos clínicos. Entonces, es importante porque nosotros en este estudio tenemos los datos concretos de lo que evocaron los médicos, ¿sí? Pero puede haber un subregistro, ya que lo que nosotros vemos en publicaciones son resultados de ensayos clínicos que generalmente es el informe final que va a publicar el auspiciante o en estudios cuyo diseño denominamos por consenso de especialistas. En este caso, en este estudio, en el estudio que hicimos con el profesor Borrone, son muertes evocadas por los propios colegas. No dejamos de lado que puede haber un subregistro y que inclusive al no analizar todas las etapas y todos los procesos, tal vez esto sucede, los médicos no siempre lo notan en la historia clínica y mucho menos lo reportan. Por eso es importante el tema de tener una agencia de reporte, de registro de este tipo de cosas. ¿Continúo? Sí,
No sé si el doctor Dino Nateria ha escrito en el chat si quiere hacer algún comentario, porque es importante esto, es importante porque en realidad lo que acaba de decir, la comunicación, ¿no? Muchas veces los especialistas en colocar pues la inyección a veces no se pasan algunos pasos, valga la redundancia, en una evaluación por el cardiólogo, una evaluación preanestesiológica, y es donde pueden venir estos problemas. Bien, ahí vi el comentario del paciente de 92 años que falleció luego de una aplicación de un antiangiogénico específico 3 días posterior. Y algo muy importante que no debemos olvidarnos como médicos. Como médicos nosotros tenemos en realidad el deber de informar cuando suceden, por ejemplo, un potencial efecto adverso o indeseado con cualquier fármaco, una aspirina, un ibuprofeno, un antibiótico. Pero para eso tenemos que mantener siempre esta cultura de sospechar, de siempre sospechar incluso ante situaciones comunes y corrientes. Y bueno, la muerte de un paciente dentro del contexto de una consulta oftalmológica, aunque no esté asociada, es de buena práctica que los médicos nos acostumbremos a redactarlo en la historia clínica y hacer la reflexión si alguno de los si puede existir potencialmente alguna asociación sin temor a que quizás haya sido relacionada con algún acto específicamente de nuestra especialidad. Posiblemente la mayoría de las veces no, pero nosotros vamos a contribuir inclusive al avance de la ciencia reportando eso, ¿sí? Vayámonos de los antiangiogénicos, pero por ejemplo en tratamientos de patologías como la uveitis se utilizan muchos, se me fue el nombre, bueno, Las drogas biológicas, las drogas biológicas. exacto, gracias. Entonces, cuando comenzamos a utilizar fármacos nuevos en oftalmología, tenemos que estar atentos acerca de los efectos adversos eh, no deseados que puedan surgir y que nosotros no estemos atentos. Un buen ejemplo lo tenemos con la pandemia. Con la pandemia todos hemos estado atentos a ver qué pasaba con las vacunas. Inclusive cuando nos hemos vacunado, hoy me he dado mi quinta dosis, uno está atento a ver, tengo fiebre, febrícula, ¿será relacionado o no? Bien, porque es algo nuevo. Entonces, en la práctica diaria de la oftalmología, no tenemos que caer en la rutina. Tenemos que tratar de estar atentos. Inclusive, uno está atento si hace una angiofluoresceína y inyecta un colorante. Bien, pero tal vez no estamos atentos si iniciamos un tratamiento con un nuevo fármaco o realizamos un tratamiento, por ejemplo, realizamos un tratamiento off-label o utilizamos una droga tópica, a ver, por ejemplo, oncológica off-label, interferón, se utiliza, por ejemplo, para carcinomas in situ de córnea conjuntiva, ¿no? El interferón tópico como preparación magistral. Bueno, el interferón tiene efectos adversos potencialmente severos y algunos que no causan la muerte pueden generar alteraciones severas también, por ejemplo a nivel renal. Entonces, bueno, mantener eh, esta curiosidad, tener estas ganas de cuando hacemos algo diferente, estar atentos. Y en la práctica clínica diaria, que tal vez no son, que son cosas rutinarias, siempre, siempre, siempre estar atentos, que a veces podemos ser el médico que descubre el caso 1.500.000, donde sí apareció ese efecto adverso. Recuerden que las estadísticas las matemáticas en las ciencias de la salud a veces requieren una cantidad de casos para encontrar ese caso diferente, ¿sí? Donde una característica específica de esa población marca la diferencia, por cuestiones de genotipo,
cuestiones de fenotipo que se hayan dado específicamente en ese caso, y que con 100.000 casos no hubieron problemas, pero con el caso 101.000 sí. ¿Continúo para avanzar? ¿Les parece? Sí, por Perfecto. favor. Bien. Entonces, voy a iniciar la discusión y por favor, profesor Borrone, me interrumpe y la toma Sí, y por le supuesto. doy el pie cuando usted desee. Entonces, cuando empezamos en un estudio de investigación, uno hace se entusiasma cuando cree que tiene algo original, hace un diseño de estudio lo mejor posible, eh, ejecuta el estudio y obtiene resultados. Y los resultados son lo que son. Es eso, es lo que hay. Nos gustan, no nos gustan, nos parece que estaban acorde a la hipótesis inicial o no, y uno debe reportar igualmente los resultados negativos. Eso es algo que a veces, que antes se ocultaba y que hoy en investigación insistimos en que se compartan, aunque algunas revistas, inclusive revisión por pares internacionales, siguen rechazando, pero es importante reportar resultados negativos también. Bien, pero ¿qué pasa? Lo que enriquece un trabajo de investigación es la discusión. Finalmente es la discusión que es donde uno pone en contexto qué es lo que ha encontrado. Y pone en contexto eso a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional. Entonces nosotros revisamos y ponemos esto es lo que encontramos. ¿Y qué pasa en el mundo? Y en el mundo, en los países de ingresos altos, estimamos que 1 de cada 10 pacientes sufre daño mientras recibe atención hospitalaria y que el daño puede ser causado por una serie de eventos adversos de los cuales casi la mitad son prevenibles. ¿Qué nos pasó a nosotros? Específicamente en nuestro estudio, encontramos que casi el 80% eran prevenibles. Nosotros tenemos una limitación en nuestro diseño de estudio, ya que nuestra información surge de un informe espontáneo. No es un registro de datos. Apuntamos a que exista este registro de datos, pero no había nada. Entonces, lo mejor que podemos hacer, lo mejor que hemos hecho es diseñar este estudio y ver qué pasa. Este estudio nos genera mayor evidencia y justificación para poder avanzar a otro diseño de estudios. Pero bueno, reconocemos, esto es una limitación, surge un informe espontáneo y nosotros creemos ese informe. Bien, esto también, cuidado que esto también, así también hay otros estudios con los cuales nos hemos comparado. Por ejemplo, un estudio de Hong Kong describió un total de 12 eventos centinelas en la práctica oftalmológica, definidos como eventos que causan o podrían causar daño serio, incluso la muerte, también que surgió de un informe espontáneo, y lo clasificó en 4 categorías: ojo equivocado, error en la prescripción, identificación del paciente en cirugía y olvido de elementos extraños en cirugía. Cuando nos empezamos a comparar, vemos que nosotros tenemos otro tipo de incidentes y en otros porcentajes. En la bibliografía, uno de los incidentes oftalmológicos más reportados está vinculado con las lentes intraoculares. Cuidado que el tema de las inyecciones intravítreas está creciendo a pasos agigantados, ¿eh? Y el error de las lentes intraoculares principalmente está en el error en la transcripción, error en la biometría, selección de la lente, confusión con los valores del ojo derecho e izquierdo, errores de comunicación. En otro estudio, no importa el autor, pusieron énfasis especial en conceptos que llamaron never events, referidos a errores cognitivos o errores del sistema, con una significación clínica potencial que deben ser reducidos a casi cero mediante la adherencia a protocolos de seguridad, lo que comentaba el profesor Borrón en la introducción, y expresan que la ocurrencia de estos never events no debería ser tolerada, ya que en esta categoría se ubican a las confusiones y errores vinculados, en este caso puntual con las lentes intraoculares, como uno de los más frecuentes eventos adversos postoperatorios. Las listas de verificación o checklists, según su denominación en inglés, específicas para cirugías de cataratas, es algo que ya viene siendo estudiado, inclusive la Academia Americana de Oftalmología hace ya tiempo, en el 2009, en el Reino Unido, en el 2010, se ha dedicado al tema. Y bueno, van revisando los estudios, se encuentran 106 casos de confusiones quirúrgicas en oftalmologías y nuevamente las lentes intraoculares
es lo más frecuente. Hago un paréntesis acá. Estos estudios, nosotros estamos en el 2000, a puertas del 2023. En investigación, hablar de algo del 2010, 2009 o 2015, hablar de algo de 5 años hacia atrás, es hablar de algo histórico, ¿sí? Por eso, el tema de las inyecciones intravítreas, cuando se hagan estudios similares, cuidado con lo que aparezca en el 2023, en publicaciones del 2023 o 2024 a nivel global. Yo creo que es algo que va a ser llamativo y inclusive solamente, tal vez en algún estudio le doy ideas si alguien lo quiere hacer. Hay un diseño de estudio muy interesante que en medicina basada en la evidencia está a tope en lo que nosotros le damos relevancia, que es una revisión sistemática, un metaanálisis. Bien, nos debemos una buena revisión sistemática, si alguien lo quiere hacer. Es mucho trabajo, pueden utilizar como guía las guías Prisma, o me escriben y con mucho gusto les facilito una metodología de guía acerca de las inyecciones intravítreas. A ver, ¿qué es lo que se ha publicado en los últimos 2 años, 3 años, como mucho 5 años? Y creo que nos vamos a llevar una sorpresa. Avancemos. Se resalta entonces en este tema del checklist que en el ámbito quirúrgico hay que hacer 2 etapas. Primero, al inicio, la sesión informativa, y después al terminar, una sesión donde el cirujano principal revise y haga un debriefing de todo este checklist, verifique a ver qué ha sucedido, ¿sí? El líder del grupo tiene que hacerlo. El mejor ejemplo lo tenemos, como se ha comentado, en la industria aeronáutica. Esto es algo habitual en la industria aeronáutica. Y tenemos que tal vez copiar varios pasos y ejercer las buenas prácticas en la práctica clínica en oftalmología, como lo hacemos en investigación. En investigación tenemos nuestras guías de buenas prácticas en investigación, que inclusive a nivel internacional, después de la pandemia, se han puesto cada vez más estrictas. Bien, un rol muy importante en materia de seguridad en paciente, a lo que puede aportar, es la tecnología de la información. La información nos está ayudando muchísimo mediante los sistemas de sofisticación de alertas respecto a datos de laboratorio, parámetros fisiológicos, alertas. Los aparatos los podemos programar y nos avisan si baja la frecuencia cardíaca, si baja la glucemia. Bueno, también podemos hacer sistemas que nos estén ayudando, ¿sí? No tenemos por qué recordar todo, pero sí tenemos que estar pendientes de todo y en todo caso hacer equipos multidisciplinarios y solicitar a programadores que nos generen herramientas apropiadas a nuestras necesidades, por ejemplo, quirúrgicas. Y eso se puede ir especificando a actividades específicas de las subespecialidades, desde una cirugía de pterigen hasta una vitrectomía. No importan los autores, está todo descrito en la bibliografía en nuestra publicación, pero bueno, enfatizaron que según la OMS se calcula que en los países desarrollados 1 de cada 10 pacientes sufre algún tipo de daño durante su estancia hospitalaria, remarcando la importancia de los formularios del consentimiento informado. Y acá, bueno, yo no tengo mucho que aportar, en este caso, en esta publicación, enfatizan los avalados por la Sociedad Española de Oftalmología, muy bien, pero bueno, aprovecho para destacarlo, que seguramente el doctor Borrone tal vez no lo haga por no jactarse de ser el autor, pero bueno, en Argentina tenemos la suerte, y bueno, creo que a nivel hispanoamericano, de que alguien se ha encargado del tema, se ha encargado seriamente y nos ha resuelto este tema al resto de los colegas. Entonces hay un colega que se ha encargado de hacer esta tarea, de evaluar la información que había, de evaluar el marco legal y de generar instrumentos científicos, médicos, legales que nos han facilitado y nos facilitan las actividades al resto de los colegas. ¿Sí? Entonces, además de que en el sitio web del Consejo Argentino de Oftalmología
están todos los consentimientos, bueno, también está el libro del doctor Borrano. Bueno, tal vez si él quiere hacer algún comentario lo hará, pero les recomiendo que lo puedan ver, que lo puedan revisar y además que lo puedan consultar al doctor Borrano, que es muy, muy accesible a cualquier consulta. En nuestro estudio, Datos de Controversia, el profesor Borrones, si me quiere interrumpir o tomar el pie, se lo doy en cualquier momento. En nuestro Bueno, estudio, sí. este tema así de la endoftalmitis nos planteó en su momento una controversia, ¿no? Porque fíjense ustedes lo que pusimos ahí. En la endoftalmitis se pueden tomar todas las medidas preventivas, pero aún así pueden materializarse una endoftalmitis. Y su daño va a depender, como decimos ahí, de factores no manejables, como es la agresividad del agente etiológico, y otros factores manejables en base a un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Es decir, que es un incidente prevenible, pero no 100% evitable. Entonces, gracias a que la descripción en la encuesta de nuestros colegas fue muy detallada de cada evento, pudimos discriminar aquellas endoftalmitis que habían ocurrido en un contexto en el cual no se habían tomado los estándares de prevención y de seguridad adecuados, de aquellas en que sí se habían adoptado todas las medidas de seguridad. De manera tal que eso un poco nos resolvió el tema de dónde clasificar la endoftalmitis. ¿Era un evento con daño prevenible o era un evento con daño no prevenible? Y entonces lo resolvimos de esa forma. Clasificarla como no prevenible significa una contradicción. Si hubiéramos clasificado como prevenible desde la perspectiva de la seguridad, dado que son muchas las medidas de prevención protocolizadas para evitar ese evento. Entonces, nosotros metodológicamente, la siguiente por favor, lo resolvimos así, ¿no es cierto? Hemos discriminado entre endoftalmitis, donde no se tomaron las medidas de prevención adecuadas, y otras que ocurrieron a pesar de haberse adoptado aquellas medidas. A ver la siguiente, Rodrigo, acá. Entonces, de esa forma pudimos ubicarlas en los dos niveles de la clasificación de la OMS. Eso es un poco la explicación respecto al tema endoftalmitis. Y el otro tema también crítico es cómo clasificar el shock anafiláctico o las reacciones anafilactoides frente, por ejemplo, a la inyección endovenosa de fluoresceína sódica en la angiofluorescinografía, ¿no es cierto? Ese es otro incidente controvertido. La siguiente, por favor, el siguiente paso. Entonces, aquí también el relato detallado de cada incidente nos permitió hacer esa discriminación, ¿no es cierto? Entonces, pudimos discriminar entre aquellos casos donde realmente se habían tomado todas las medidas adecuadas, se había derivado al paciente un alergista, se habían analizado antecedentes que tuvieran los pacientes de tipo alergológico en general o con angiografías previas, pero todos sabemos que no se puede tener una certeza absoluta de su no ocurrencia a pesar de todas las medidas de prevención. O sea que esto nos lleva a una situación parecida a la que comentábamos recién en la endoftalmitis. Bueno, ahí justamente se describe qué es lo que pasó en la presente encuesta, ¿no? La siguiente, por favor. Y un poco así como corolario de todo esto, cuando uno analiza específicamente los incidentes que generaron daño al paciente, muestran los datos que la mitad fueron prevenibles. O sea, Rodrigo les mostró que de la totalidad de incidentes, casi el 80, o sea, el 79 punto y algo de porcentaje, pero casi el 80 eran prevenibles. Pero cuando discriminamos aquellos incidentes que sí generaron daño al paciente, la mitad eran prevenibles. Y eso sí nos ubica en una situación muy parecida a aquellas bibliografías, aquellas citas que le comentó Rodrigo, ¿no? Bueno, ahí dice la bibliografía sobre el tema es coincidente en cuanto a la existencia de un subregistro, lo enfatizaba esto recién Rodrigo Torres, que hay un subregistro de incidentes durante el ejercicio de la profesión. Bueno, seguí adelante nomás, Rodrigo, con esto. Bien, justamente sobre ese subregistro, las principales barreras por las cuales los reportes no expresan la realidad son culturales, como el temor a una sanción administrativa, vergüenza, la percepción de una inutilidad práctica del proceso o el temor de una
eventual demanda. Haciendo un paréntesis y reforzando el concepto del profesor Borrones de la introducción, esto es fundamental en cuanto al cambio de mentalidad. Y creo que, más allá de que hay que tomar una medida con la comunidad oftalmológica entera, es fundamental trabajarlo desde la formación, desde la residencia. Entonces, que los residentes del primer año aprendan a poder reportar cuando en alguno de los pasos, sea realizar una tonometría o realizar una cirugía de cataratas, tienen algún error, poder reconocerlo, describirlo, informarlo, y que a partir de ese error, inclusive en el proceso de la residencia, los mismos residentes puedan ir aprendiendo. Es el mejor momento, digamos, desde cuando somos chicos, en nuestra vida académica, poder comenzar con esta cultura. No obstante, en las diferentes generaciones habrá un momento donde, como ha sucedido, como sucede tal vez en cualquier industria donde hayan buenas prácticas de producción y se deban informar, hayan etapas y se van a informar cuando suceden errores, deberemos hacerlo en medicina y en particular en oftalmología. Por eso se insiste en la necesidad de crear una legislación no punitiva con un proceso confidencial de informes de incidentes. En nuestro caso fue anónimo. No obstante, siempre está el tema de cómo se van a manejar los datos, quién lo va a ver, siempre está un poco el tema cultural de la vergüenza. Es fundamental que esto sea anónimo y recuerden qué sucede, pónganse en otra situación. Como consumidores de alimentos, cuando uno consume un alimento, en la actualidad en todo el mundo está la cultura de la trazabilidad, ¿sí? O en los insumos médicos, la cultura de la trazabilidad. Porque si uno consume un alimento que está en mal estado, encuentra algo que está mal, o se intoxica, lo ideal es que uno pueda saber exactamente dónde salió ese insumo o ese alimento, y no es tanto por el aspecto punitivo, sino por avisar, generar una alarma y prevenir para que a otros no les pase. Bueno, lo mismo tenemos que lograr en medicina y en particular en oftalmología. En síntesis, pasar de una cultura de la culpa a una cultura de la seguridad. Y en conclusión, para terminar, los conceptos específicos del estudio. Si consideramos los incidentes que alcanzaron al paciente pero sin dañarlo y los incidentes prevenibles con daño, nos encontramos que, bueno, casi el 80% de los incidentes reportados se podrían haber evitado con medidas de seguridad. Es un porcentaje realmente alto. Está bien, estos son datos de un estudio y uno no puede, con un estudio que toma una población, extrapolarlo, y no necesariamente un estudio con este tipo de diseño va a generar causa-consecuencia, que es lo más difícil que podemos hacer en oftalmología. Pero es una evidencia, y es una de las primeras evidencias que tenemos sobre el tema, y es una evidencia que sienta presentes, como si fuera un marco jurídico legal, el cual tenemos que ser conscientes de que nosotros también podemos estar dentro de esta casuística y que tal vez casi el 80% de los incidentes que tengamos o que hayamos tenido se podrían haber evitado con medidas de seguridad. Por eso es importante, cuando uno lee trabajos científicos, ponerlos en contexto no de qué es lo que ha ocurrido en Canadá o en Suiza o en China, sino que, bueno, a ver, ¿para qué leemos esto? ¿Para qué le dedicamos tiempo de nuestra vida a leer un artículo científico o, por ejemplo, estar en una sesión académica como esta? Para entender de que tal vez esto que ha pasado en otro lugar puede sucedernos o tal vez no, pero deberemos ir a averiguarlo. Esta información resalta la relevancia de realizar un registro de los incidentes, y este es el concepto principal, más allá de la parte de investigación, de que esto tiene una aplicabilidad práctica. Realizar un registro de los incidentes, clasificarlos, comunicarlos e informarlos. Para esta forma aprender de los errores y evitar su recurrencia. Y esto es un ejercicio que tal vez puede hacer cualquiera de nosotros en su propia consulta, en su propio consultorio,
clínica, sanatorio, hospital e institución. Bueno, profesor Borrone, adelante. Y acá están nuestros correos electrónicos para quedar a su disposición. Sí, quedamos a disposición, por supuesto, Si de hay las autoridades, preguntas, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, muy interesante la presentación. Eh, Hay dos cositas que quisiera comentar en relación a la endoftalmitis, ¿no? Y al shock anafiláctico. Lo que manifiesta de la endoftalmitis prevenible, pero no 100% evitable, Exacto, ¿no? Eso exacto, es importantísimo incluso para manifestarlo a nuestros pacientes cuando vamos a operar, ¿no es cierto? exacto, Incluirlos en el consentimiento informado. Muchas veces decimos, no, no pasa nada, esta es una operación sencilla, y tenemos, o sea, hay, ¿no? Endostalmitis, hay infecciones graves que debemos de decirla, a pesar de que, como han dicho ustedes, se tomen todas las medidas preventivas de bioseguridad, ¿no es cierto? Y lo otro también relacionado al consentimiento informado en relación al shock anafiláctico, en las angiofluorescenografías, ¿no? Nosotros hemos implementado, incorporado en el consentimiento informado, una encuesta de la salud del paciente, a qué es alérgico, a qué no es alérgico, que lo tomamos de las encuestas, de las evaluaciones, de las consentimientos de los radiólogos, ¿no? Cuando exacto. realizan exámenes de contraste, ellos hacen unas preguntas muy exhaustivas, ¿no? Y eso lo hemos incorporado al consentimiento porque nos parece que nos da mayor seguridad, ¿no? Entonces creo que es importante y algunas cosas también hemos tomado del gran libro del profesor Borrón, en un libro muy, muy interesante, ¿no? Que nos facilita verdaderamente nuestro quehacer, ¿no? No sé, Dino, ¿tú algún comentario o pregunta? ¿Estás sin... Doctor Borroni, realmente profesor Borroni, gracias por esta magnífica charla, por darnos a conocer lo que se está haciendo en Argentina para mejorar la seguridad del paciente, ¿no? Y tratar de evitar el daño que puede ser prevenible. Doctor Torres, también magnífica su presentación. Quiero agradecerles de todo corazón por estas charlas que han sido grabadas y que por las circunstancias que hemos tenido el día de hoy, de repente ustedes no están informados, pero en el Perú el día de hoy ha sido un día muy, muy difícil, Sí, con una, lo sé, digamos, lo sé. una incertidumbre muy grande, ¿no? Donde, pues, hace años que no teníamos una situación de este tipo, ¿no? Donde se dio una intentona de golpe de Estado, un autogolpe, ¿no? Un autogolpe de Estado y que realmente convulsionó a toda la ciudadanía y convulsionó, pues, digamos, a todas las personas, ¿no? Y yo Exacto. estoy seguro que a muchos de nosotros hemos tenido que cancelar algunas reuniones, algunas actividades, pero a pesar de eso, pues algunos de nosotros hemos grabado estas charlas con su permiso, doctor Borrone y doctor Torres, para que puedan ser presentadas en otra oportunidad, ¿no? Donde la situación esté, digamos, más Sea más. tranquila. Así Eh, es, mu- así es. muchas gracias, doctor Borrone, y la verdad es que me impresiona, digamos, el avance que tiene nuestra hermana República de Argentina en estos temas. Hemos tenido la colaboración, ¿no? Javier, no me deja mentir, la colaboración de distinguidos colegas argentinos que nos han dado charlas maravillosas sobre el tema. Por lo tanto, el Perú y la Sociedad Peruana de Oftalmología se siente muy agradecida con todos y cada uno de ustedes por tan magníficas charlas. Gracias, de verdad que gracias, profesor Borrone, gracias, Ah, doctor Hay Rodrigo Torres. sí, ¿alguna pregunta creo que había? No, ¿no?
decirles que, bueno, que para nosotros ha sido una distinción que nos hayan invitado y que nos permitan compartir los hallazgos de nuestra investigación, ¿no? Incluso alentar, como bien decía el doctor Torres, a que algunos de los oftalmólogos en el Perú tomen justamente otros temas, como el tema de las inyecciones de antiangiogénicos, y los analicen bajo esta perspectiva, ¿no? Y volver a agradecerles y quedamos a disposición de ustedes. Sí, muchas gracias, doctores. Yo en realidad este tema es muy apasionante y si me lo permiten en algún momento tratar de replicar el estudio que ustedes han hecho acá en el Perú, estar en contacto para que nos orienten cómo ¿Cómo no? hacerlo, porque con eso también nos vamos a alimentar todos, ¿no? O sea, Así Va, es. que esa es la idea, ¿no? Y va a no ser, nos queda más, perdón, más, va a ser sí. un gusto, va a ser un gusto y los invitamos también. Este año la publicación científica del Consejo Argentino de Oftalmología cumplió 15 años, el año próximo ya será nuestro año 16. Me toca ser el tercer director o editor en jefe de esta publicación, que es una revisión por pares enmascarada. Eh, en nuestro país es una publicación indizada en el CONICET, o sea que a los investigadores básicos le da puntaje, y estamos con el compromiso de llevar nuestra publicación a PubMed de forma retroactiva, de forma tal de que todos los trabajos publicados del 2007 puedan estar en PubMed. No tiene costo, en realidad todas las cosas tienen costo, pero lo asume el Consejo Argentino de Oftalmología para que ningún autor tenga costos. Los asesoramos desde la parte científica, recibimos trabajos finalizados de colegas de distintas partes del mundo, no solamente en español, hace 2 años empezamos a recibirlos en inglés. Hacemos el resumen en inglés y portugués a nuestro cargo, si los autores no manejan el idioma, nosotros a través de traductores lo hacemos, sin que sea un costo para los autores que desean hacer su estudio redactado en español. Y nos encargamos también de asistirlos si hiciera falta en el diseño de figuras, gráficas o sugerir para que ese trabajo, una vez publicado y que sea difundido, pueda ser citado. Y en la actualidad, se cumple el segundo año que hemos logrado ser la segunda revista Hispanoamérica con mayor cantidad de trabajos, creemos que de calidad también, publicados después de archivos españoles de oftalmología. Yo me formé en España, hice mi doctorado en España y colaboro también con esa revista, y entonces para nosotros es un orgullo abrir las puertas. Recibimos trabajos de Paraguay, de Chile, no hemos recibido de Perú, por eso hago la invitación especial. Muchas gracias. Y bueno, de Brasil, en este próximo número, son 4 números al año, en este próximo número va a salir seguramente la semana próxima, tenemos trabajos de México, Francia, eh, así es que Chile, así es que bueno, estamos a su disposición. Muchas gracias nuevamente, profesor Borrone, doctor Torres, muy agradecidos por tan excelente charla. Nos ha dejado muchas cosas por aprender y más inquietudes, ¿no? Más inquietudes para seguir con este tema tan apasionante como es la seguridad del paciente, como lo dijo el doctor Borrone, seguridad de nosotros mismos Así y es. la misma institución donde elaboramos. Muchas gracias nuevamente y estamos en contacto hasta cualquier momento. Hasta pronto. Saludos. Cuídense. Chao, Saludos Dino, y muchas mi gracias. solidaridad para que puedan superar esta etapa. Muchas gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, hasta luego. Chao, Hasta Dino, luego. gracias.